Este va a ser uno de los primeros vlogs que estoy haciendo y explicando un poco la dinámica del video que están viendo ahora. El contexto del video es: con mi polola nos ganamos la Working Holiday Irlanda. Ya ella ya había ido a entregar los papeles y ya me faltaba a mí. Yo me gané la Working Holiday dentro de los rezagados, según yo. Yo que fui el último, dentro de los últimos que me gané la Working Holiday, porque son 100 cupos. O sea, perdón, son 200 cupos al año. 100 en abril, 100 en septiembre APP. O sea, ahí tiene que dejar los papeles. Contamos como la experiencia ya vivida de Lola, la Connie, la experiencia que tuve yo con la Working Holiday de Canadá. Porque también me gané esa Working Holiday. Tuve que entregar los papeles y prácticamente, bueno, ahí lo explico en el video, que uno prácticamente lo tratan como un delincuente. Dentro del viaje la Connie igual tiene que ir a Santiago a una fiesta de la empresa. Entonces igual aprovechamos el viaje como para acompañarla a ella y aprovechar yo el viaje de entregar los papeles de la Working Holiday Irlanda. Y por eso igual van a ver que nos quedamos en Santiago. Ella se va a estar maquillando también. De hace rato que no andaba de copiloto en un viaje a Santiago. Muy para la cagada, porque a esta hora siempre está lleno de camiones, lleno de autos, lleno de gente. Es lo mismo que es a la hora que pensábamos. ¿A la hora qué? A la hora que pensábamos irnos. ¿A las 8? No, bueno, antes de que te dieran la cuestión. Ah. Íbamos a ir a la hora de almuerzo. Sí. ¿Expectativas para este día, Constanza? Un buen día. ¿Llegar a las 9? Ni cagando. Tengo que avisarle a mi jefe que no llegue. Son las 8:15. Hay que llegar a las 9 a las Condes, que la Connie tiene una reunión. Después yo también tengo una reunión. ¿Es literal entregar papeles? Porque yo estaba todo nervioso de que era como lo de Canadá. No, y entregar papeles y te lo revisan rigurosamente, tenés que firmar unas cuestiones. Uy, weón. Concéntrate nomás, después te pregunto. A ver, yo pensé que era como Canadá, que para los biométricos uno tenía que ir sin un bolso. Prácticamente es como un delincuente ahí adentro porque no puede hacer nada. No podéis sacar el celular, el reloj y esperar. ¿Quién te recibe los papeles? Las niñas que están ahí. Adentro. Sí. ¿Al final o al principio? Te hace pasar el caballero y ellas te van recibiendo cada papel. Te dice ya, pásame este primero, ahora pásame este, Ah, ya. la foto, y te lo ven con mucho detalle. Por eso es como que tienes que llevar los papeles perfectos, porque si te equivocas en un documento que tenés que llenar a computador, te lo imprimen allá por 7 lucas y es un robo de plata. O te mandan a sacarte las fotos de nuevo, que son 5 lucas más. Entonces, a mí me pasó eso y gasté 12 lucas ese día. ¿Pero la foto te salía más barata que la impresión? Sí, en el Costanera. Pero yo ya me había sacado foto el sábado pasado, así que gasté 10 lucas. En la foto de delincuente. Bueno, y después te muestran la foto mía, que según yo está bien. Según yo. Súper serio. Porque a mí me dijeron, ¿esta es su expresión neutra o se está riendo? Y yo le dije, en mi cara, es expresión neutra. Como tengo un labio medio chueco, así que parece que tengo que ponerme más seria en las fotos. No sé qué tan serio. Yo fue serio. No sé. Lo que sí está hay brillos. Ahora que me saqué se notaban buenas, así que hay que ir directo para allá. Bueno, yo tengo entregar los papeles para la Connie, le entregó los papeles de la Working Holiday de Irlanda. Ahora me toca a mí. Y esperar 8 semanas. Decía 8 semanas que te pueden dar la respuesta. De la embajada. Ah, claro, de la embajada. Por lo que leí es muy raro que te la rechacen. Mandan 100 cupos y esos son los cupos que tienen para este año, 200. Ya fueron 100 en abril, 100 ahora. Si no cumplís con algo va corriendo la lista, pues y eso fue lo que pasó contigo entonces. Soy la sobra. Como ya no queda un cupo. Usted. Y ese día estaba toda la lista, ponte eran 20 personas citadas ese día, yo creo máximo. Iban destacando los que fueron, en blanco habían ido, no sé qué le habrá pasado. Y habían varios ese día, yo creo que por lo menos 5 que no fueron. Y después voy a seguir grabando. Constanza, concéntrate en el... Pero cambia la música. Está bien la música. Muy temprano, si vamos a poner cualquier parte. Vamos en Romeral. No sé. Creo que esa es la Copec de Hijuela. ¿Cuándo fue que llovió caleta un viernes? ¿Ya? Acá más atrás se desprendió una roca gigante y estaba como justo entre ese cemento y el cerro. Estuvo como un mes ahí que nadie la sacaba. Igual esta vez que estuvo todo a nuestro favor porque pusieron hartas restricciones para Irlanda. Varios se bajaron. Sí, yo creo que
quizás la vida, el destino, Diosito, el universo quiere que nos vayamos para allá. Y resultó. Hablando de experiencia, el miércoles atendí a una mamá y su hija, o sea, no, a la hija, pero entró con la mamá y me habló que el hijo, que es más grande, también se atendió en la clínica. Que vino a Chile, ¿Dónde estaba el hijo? en Irlanda. Ah, A eso quería llegar. No recuerdo si fue después de saber de cachar el correo. Me dijo que venía de Irlanda a Chile a ver la parte dental. Es muy caro. Ya llevaba como 3 años en Irlanda. ¿y cómo? Dieron visa de trabajo porque es cuidador. Me dijo que es kine, pero es cuidador. Me dijo que era como cuidador de adulto mayor, creo, no sé. La hermana Del de Seba. SEBA. Y fue como, que chucha, me dijeron, o sea, recibí el correo de preselección y al tiempo después viene esta paciente diciéndome de algo de Irlanda. Sanos y salvos, llegamos al mall, al Costanera, para encontrar estacionamiento. Llegamos. Ahora a no raspar el auto. Nos pedimos un café con leche de almendra y un pan con tomate, la Connie un quique, y ahora está trabajando el quique y el pan más caro de mi vida. Y estaba que se moría, así que por eso estábamos ahora comiendo o tomando desayuno, yo por segunda vez. Llevo meses trabajándole a una empresa muy grande. Mira, mira. Vamos saliendo del Costanera, ya se tomó el café la niña. Buena copiloto. Aquí a la izquierda, dale. ¿Dale nomás? Voy al revés, ¿o no? Sí, ¿En serio? no, dale. Después de haberse tomado su café y estar 4 horas en el Costanera, al fin nos vamos para la casa. La primera vez que manejo en Santiago, así que estoy asustada. Tiene todos los pantalones cagados. Atropéllala nomás, Connie. No. ¿Has manejado en Viña? Sí. Ya, Viña es lo mismo con las micros. Pero aquí son 2 veces la micro. No importa, pero estés preparada con las micros. Entonces, Constanza, ¿qué vamos a hacer hoy día? Ñoquis con salsa de tomate y albahaca. Ñoquis de tomate. Agua semolín de trigo. Tiene gluten. Puré de papas. Concentrado de tomates. Margarina vegetal. O sea, tiene leche, huevo, sal. Contiene alérgenos. Gluten y huevo. Usaremos toda la salsa de tomate. ¿Te gusta la albahaca? No. Bueno, es lo que hay. Porque esto va a tener mucha albahaca. Hay laurel, hay pimienta. ¿Estos son de tu yogur? Sí. Sí. Ay, le falta agua. Salsa de tomate. Ahora sí sale el tomate. ¿Y esos tomates son raros? Son tomates pelados. No, creo que está justo. ¿Se han echado a perder los ñoquis? ¿O esos ñoquis que llevamos a acampar? Oh, no. Por favor, no. No me la contés. Tan bueno. XD. Ahora que lo pienso, vamos a comer ñoqui de tomate con salsa de tomate. Lo pagué, puta. Creo que es mucha salsa para... Sí. La verdad es que no ves todo, los vecinos llegan directo de la... ¿Y ahí está? Ahí están haciendo lo mismo, están cocinando. Tengo que lavar la albahaca. ¿Queréis revolver o lavar la albahaca? Me lavo la albahaca. Pero bien lavada. La revuelvo entonces. ¿No está lista la guagua, Connie? Esto es puro tomate, albahaca, sal y pimienta. ¿Cómo sabes cuándo están los ñoquis listos? Flotan. Una cosita. Huesitos. Esa wea huele a... Huele a cloro, pariños. Uy, sí. ¿Y eso le eché agua después? ¿Se toma así? Caldo de hueso. Mira, tiene 6,7 gramos de proteína por porción. Haciendo el caldo de huesito. Y eso es todo. Eso es todo, amigues. ¡Buah! Salsa con ñoqui. No, mira, igual alcanzó. Caleta. Sí. Yo no tengo ni hambre. Está saliendo humo. ¿Normal? Sácalo entonces, sácalo. Ya, ¿sirva el tiro? Sí, ¿no? Ahí nomás. Con eso. Listo. Gourmet. Voy a sacar el hueso. Concha el mono que está caliente esta vaina. ¿Y esa cosita eso tomó esto para tomar? ¿Eso va a tomar? ¿Pone esto para tomar? Sí, porque es súper concentrado. No me puedo acordar a qué huele. No. Vamos a ver cómo queda. ¿Y estoy grabando? Ah. ¿Te voy a ir? En esta hora especial, agradecer el amor a Dios y dale la... Pero está oscuro ahora. Está grabando. ¿Qué?
Dale. Constanza, comentarios de este día provechoso. Tengo sueño, no comimos, pero por voluntad propia. No almorzamos. Y al fin pude pasar las chilcas sin sudar. Fueron... Bueno, ayer en verdad. Un día provechoso. Ayer, hoy día no. Levantándonos a las 12 sin hacer nada. No, y después a ir a comprar y venirnos. Me compré el café más malo de la vida. El Starbucks es malísimo. Después de probar otro café. Sigamos de vuelta. Maserati, aquí está, ponte detrás del... Vamos a ver si tiene taco o no, po. Vamos a ver si es ordinario o no, po. Ese fue tu comentario, ese fue tu comentario. Vamos a ver si realmente ese Maserati arrendado. Ah, ¿Le pagaste al Maserati? ¿Y si tienes levantado arriba? ¿qué está haciendo esto? No, si es de la de él. Mira cómo suena. Escucho el Maserati, Connie. No sé para dónde va, porque aquí es pura dirección a la escalera. ¿Quién el Maserati? Va a ir a Cachagua, para allá. Ah, puede ser que siga adelante. O a Viña, o a Limache. Muy. Aunque puede ser. Hay mucha gente que vive, que tiene sus cosas. Donde en el campo. Igual que en Calera, Quillota.